Y abra su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de parte del Señor? Amén. Yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Gracias, Denise. El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta tarde. Y nos da mucho gusto que haya apartado un tiempo para venir a este lugar. Amén. Dice de esta manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Mis hermanos, sobre ya varios meses hemos estado usando esta frase y yo creo que todavía la podemos seguir usando dada la situación en la cual nos encontramos. Y una de las frases que hemos usado mucho es de que estamos viviendo tiempos difíciles. No son nada fáciles. A causa de esta pandemia ya llevamos cerca de un año con esta situación. Me acuerdo que ya el 20 de marzo, estamos ya a escasos días, creo que un mes nada más aproximadamente, ya que se cumple el año a causa de esta pandemia. Estamos en cuarentena. Y mis hermanos, los tiempos son complicados. Los tiempos son difíciles. Y por si fuera poco, mis hermanos, a causa de esta vacuna que ya se están poniendo muchas personas de acuerdo a las edades, podríamos decir que va a disminuir un poquito la situación, pero a nivel mundial, mis hermanos, la situación es bastante complicada. Y no precisamente por esta pandemia, sino por todo lo que conlleva esta pandemia y por todo lo que está viniendo en el mundo. Son tiempos difíciles, mis hermanos. Son tiempos complicados. Estaba viendo una nota que cierta persona con mucha influencia a nivel mundial había dicho en el 2015 acerca de que esto iba a suceder. 5 años pasaron y ocurrió esta pandemia. Y esta misma persona ha hecho ciertas declaraciones bastante fuertes de que vienen muchas pandemias más. ¿Es para alarmarlo? ¿Es para infundir miedo en usted? No. Pero sí es para decirle que no porque esta persona lo está diciendo va a ocurrir, sino que todo eso está profetizado en la palabra de Dios. Todo esto está profetizado de que vienen tiempos difíciles. Y mis hermanos, y la pregunta sería, ¿cuál es la posición de la iglesia frente a esta situación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Salir a predicar para cambiar el mundo? Salir a predicar la palabra de Dios va a cambiar a muchas personas, pero mucha gente no va a querer saber nada de Dios. Mucha gente va a estar dispuesta, va a abrir su corazón y va a querer escuchar de la palabra de Dios, pero también mucha gente no. Y entonces, mis hermanos, frente a esta situación que se está levantando, y déjeme decirle que todo esto que está ocurriendo a nivel mundial, el blanco principal de todo esto que se está levantando es la iglesia. Es la iglesia el blanco principal de todo lo que se está levantando. Es cierto que vino a afectar la economía, es cierto que vino a afectar ciertas esferas en el ámbito social, pero sobre todo, mis hermanos, esta situación de la pandemia ha venido a afectar fuertemente a la iglesia. Porque toda la obra, toda la maquinaria que se venía trabajando, que estaba activa para predicar el evangelio,
vino esta pandemia y paró completamente toda la maquinaria, todos los proyectos evangelísticos que se tenía, todos los proyectos evangelísticos a nivel mundial, a nivel país, a nivel de ciudad, a nivel local, todas las actividades que se venían haciendo. Esta pandemia vino a parar todo eso. Nosotros los pastores tuvimos que hacer muchos cambios, reestructurar muchas cosas. ¿Para qué? Para que la palabra se siga predicando. Porque la obra de Dios, ningún virus, ninguna pandemia lo va a detener. La obra de Dios va a seguir. Y ese es el trabajo de nosotros los pastores. Para que no importa lo que se esté moviendo allá afuera, nosotros como pastores tenemos que cumplir nuestro llamado, cumplir la gran comisión. Mis hermanos, pero frente a esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Y una de las cosas importantes que tenemos que hacer como iglesia, mis hermanos, frente a esta situación mundial, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Es fortalecer, fomentar la unidad de la iglesia. Esta situación que está ocurriendo a nivel mundial, nosotros como iglesia tenemos que prestar atención en la unidad de la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo a usted, que conformamos la iglesia, que conformamos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que fortalecer, fomentar la unidad. Es cierto que por causa de esta pandemia se ha complicado mucho, porque ahora no podemos saludarnos, porque ahora no podemos convivir tan libremente como lo hacíamos anteriormente. Pero mis hermanos, creo que tenemos que prestar atención en la unidad de la iglesia, porque la iglesia unida, mis hermanos, como iglesia de Cristo unida, vamos a poder hacer frente a esta pandemia que estamos viviendo y todas las que van a venir. Como iglesia vamos a poder hacer frente a esta situación. Usted me podrá decir, ¿cómo podemos hacer frente a toda la situación que viene a nivel mundial? Como iglesia le voy a decir, cuando fortalezcamos la unidad de la iglesia, no importa las pandemias que vengan, la unidad de la iglesia nos va a ayudar para que estemos orando unos por otros. La oración, mis hermanos, es muy importante frente a toda la situación que viene. La oración como iglesia es eso lo que nos va a fortalecer, nos va a ayudar frente a todo lo que se quiera levantar en contra de la iglesia. La oración es más importante de lo que usted se pueda imaginar. En cierta ocasión, el Señor Jesús le dice, estaba reunido con sus discípulos y les dice, ¿sabe qué? Voy a ir a Jerusalén. Nada más que en Jerusalén me van a crucificar, voy a dar mi vida por los pecados del mundo. Se levanta Pedro y dice, Señor, eso no es posible. Primero tienen que pasar por mí antes que te hagan algo a ti. Y el Señor Jesús se voltea a ver a Pedro en Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32. El Señor Jesús se voltea a ver a Pedro y le dice estas palabras. Oiga, ¿qué palabras le dice el Señor Jesucristo a Pedro? Lucas 22, 32. Versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero dice, pero yo he rogado, yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma
a tus hermanos. El Señor Jesús se voltea a ver a Pedro y le dice: ¿sabes qué? Satanás ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, Pedro, el diablo no va a poder venir a tu vida. No, lo que le dice el Señor Jesús a Pedro, le dice: ¿sabes qué? El diablo va a venir a zarandearte, pero dice: yo he rogado, yo he orado para que tu fe no falte. Mis hermanos, todo lo que se está levantando a nivel mundial en contra de la iglesia, ustedes y yo debemos darle mucha importancia a la oración como iglesia, porque eso nos va a fortalecer. La oración como iglesia, mis hermanos, es eso lo que nos va a dar la fuerza, la fortaleza que necesitamos para poder enfrentar cualquier situación que venga sobre nuestras vidas. Por eso mismo necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unidos. ¿Por qué? Porque unidos vamos a saber qué hermano necesita oración y juntos estar orando por ese hermano, por esa hermana. Porque déjeme decirle que cuando vienen esos momentos difíciles, a veces no hay ganas para orar. Y no es que no seamos espirituales, a veces no hay fuerzas. Cuando atravesamos momentos difíciles, cuando la temperatura incrementa, cuando parte del cuerpo empieza a dolerse, cuando de repente nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos cansados, lo que menos queremos es orar. Pero es ahí donde necesitamos estar unidos, porque si el que está atravesando momentos difíciles no tiene fuerza para orar, pero hay una iglesia que está orando por él. Hay una iglesia que le dice al hermano que está enfermo: no te preocupes, tú descansa, yo voy a estar orando por ti. Yo voy a estar orando por ti para que Dios te sane. Yo voy a estar orando por ti para que Dios te fortalezca. Yo voy a estar orando por ti para que salgas rápidamente de esta situación. Por eso necesitamos estar unidos como iglesia, mis hermanos. Por eso en Santiago capítulo 5, versículo 14. Oiga, ¿qué es lo que recomendaba Santiago en 5, versículo 14? Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Mis hermanos, la oración es muy importante, pero para que sea una oración efectiva necesitamos estar unidos. Yo no sé qué lugar ocupa la iglesia en su vida, y cuando me refiero a la iglesia no me refiero al edificio, no, me refiero al cuerpo de Cristo. Yo no sé qué lugar ocupa la iglesia en su vida. Si usted no le estaba dando importancia en este momento a la iglesia, creo que es muy importante que lo considere, porque todos en algún momento podemos atravesar momentos difíciles. Todos en algún momento podemos atravesar alguna situación difícil, económica, de salud. Todos en algún momento vamos a necesitar que alguien esté orando por nosotros. No sé usted, pero a mí me gusta que oren por mí. No sé, a lo mejor a usted no le gusta, pero a mí me gusta que oren por mí. Cuando hay hermanos que yo sé que están orando por mí, yo siento literalmente cómo eso me fortalece espiritualmente. Todos necesitamos de todos, mis hermanos. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he orado. Necesitamos eso, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la oración de la iglesia cambia las cosas. La oración de la iglesia, de los hermanos, cambia las circunstancias. En Éxodo capítulo 32,
versículo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 32, dice de esta manera. Versículo 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El pueblo de Israel, el contexto de este versículo, el pueblo de Israel había caído en idolatría. Se había hecho un becerro de oro, porque subió Moisés al monte. Subió Moisés 40 días, y como Moisés no bajaba, el pueblo se desesperó. Dijo: ¿y ahora quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a guiar? Le dijeron a Aarón: ¿saben qué? Haznos un becerro de oro. Aarón, obediente, hace el becerro de oro, y después de eso empiezan a adorar. Cuando Moisés baja y le dice a Dios, y después sube al Señor y le dice: Señor, este pueblo ha pecado. Dios le dice a Moisés: Moisés, ya estoy cansado de este pueblo. Es duro, testarudo, no entiende. Este pueblo es necio. Le dice Dios a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Voy a exterminar a este pueblo, pero de ti, Moisés, voy a hacer una nación. Y fue cuando Moisés ora a Dios y le dice, versículo 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En otras palabras, lo que Moisés le dice a Dios: Señor, no termines, no extermines, no termines con el pueblo, con tu pueblo. Y le dice Moisés a Dios: Señor, si vas a exterminar a ellos, también a mí. Si vas a borrarlos de la faz de la tierra, también bórrame a mí. ¿Qué hizo Moisés? Oró, intercedió por el pueblo. Y gracias a que Moisés oró por el pueblo de Israel hoy todavía existe. ¿Qué necesitó el pueblo de Israel? Un hombre que se levantara y que orara por él. Mis hermanos, todos necesitamos que alguien esté orando por nosotros. Esta pandemia que estamos atravesando, dentro de poco va a disminuir, y dentro de poco ya va a quedar como ciertos residuos de esta pandemia. Pero los próximos años no van a ser nada fáciles, porque van a venir otras situaciones más. Y es por eso que necesitamos que como iglesia estemos unidos, que estemos orando unos por otros, mis hermanos. Necesitamos que alguien esté orando, porque solos no vamos a poder. Todo lo que se está levantando con respecto a esta pandemia, ¿sabe qué, mi hermano? Es 100% espiritual. Todo lo que se está levantando en esta pandemia es 100% espiritual. Hablaba con una persona hace unos días y me decía: las personas que se deprimen cuando tienen este virus y se deprimen son a las que más les afecta este virus. Y las personas que no se deprimen salen rápidamente. Médicamente me decía, porque es el sistema inmunológico, lo responde más. Sí, yo lo entiendo. Pero detrás de todo eso, ¿sabe qué pasa? Es algo espiritual. Hablaba con una persona y me decía que que tuvo este virus, y decía que de repente venía unos pensamientos de temor bastante fuertes. ¿Y sabe usted qué es lo que va a poder hacer frente a toda esta situación?
nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Por eso necesitamos que alguien esté orando por nosotros, para que en esos momentos nuestra fe no falte. Por eso dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 9. 4 versículo 9 dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén, mis hermanos. Por eso necesitamos estar unidos. Por eso necesitamos, le invito para que usted no se aísle de la iglesia. Le invito para que usted no se aísle de los hermanos. Cuando me refiero a aislarse, no me refiero a que no tome precauciones. Tome precauciones. Yo me refiero es de que, ¿y el hermano? No, pues no sé. ¿Ya lo viste? No, yo hace 15 días lo vi y tú no sabes. No, nadie sabe nada del hermano. A lo mejor ya vino Cristo y no sabemos que se fue. ¿Sí? Pero no. Lo que yo le invito es para que como iglesia estemos unidos, mis hermanos. Que si hay un hermano que se contagió, decimos: hermanos, fulano de tal se contagió, vamos todos a orar por él. Vamos todos a estar intercediendo por él para que salga rápido de esta situación, para que su fe no falte. ¿Estoy siendo claro, mis hermanos? Hace 2 semanas Dios puso mi corazón, fue 2 semanas, ¿verdad? Dios puso mi corazón para que levantáramos una oración bastante fuerte para cubrir con oración a la iglesia. Gracias a Dios por el equipo de intercesión que está a cargo de nuestra hermana Claudia. Son 7 hermanas, ayúdenme, son 7, ¿verdad? 7 mujeres que están en el equipo de intercesión. Este ministerio ha estado ya de hace varios años. Han estado orando por la iglesia. Pero dada la situación que estamos viviendo aquí en la ciudad, yo dije, eso, gracias a las hermanas, pero yo dije como que necesitamos redoblar esfuerzos con respecto a la oración, porque se está levantando este espíritu y está afectando fuertemente a la iglesia. Y entonces, hablando con mi esposa, le decíamos: necesitamos orar, necesitamos redoblar esfuerzos, necesitamos redoblar la oración. Y es así con mi esposa estuvimos hablando con unas hermanas para que nos apoyaran a orar. ¿Y cuál fue la dinámica que implementamos? De orar 1 hora al día. Pero la intención es que se cubran las 24 horas. Hablábamos con una hermana, le decíamos: hermana, queremos que nos apoye a orar 1 hora en el transcurso del día. Decía: sí, amén. Muy bien, ¿qué horario escoge? Decía: de 8 a 9 de la mañana, ok. Hablábamos con otra hermana y decíamos: hermana, queremos que nos apoye a orar por la iglesia. Y decía: tenemos este tiempo disponible, ¿qué horario escoge usted? 1 sola hora. Y así hablamos con varias hermanas, a tal punto que ahorita tenemos cubierto de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias a Dios, a las 5 de la tarde, de 5 a 5. Gracias a Dios, el día de ayer con el otro grupo de hermanos se unieron más hermanos para la oración. Pero hasta el día de ayer teníamos cubierto de 5 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué es lo que se hace en este tiempo de oración? Se está orando, cubriendo a la iglesia con la sangre de Cristo, cubriendo a la iglesia con un muro de protección espiritual, pero también orando por los que se encuentran enfermos, para que Dios les fortalezca, Dios les ayude y salgan rápido de la situación que están atravesando. Y es así como teníamos hasta el día de ayer cubierto de 5 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Se imagina usted? La intención es que se cubran las 24 horas del día. Hay muchos de ustedes que a veces me despierto en la madrugada
Y cuando de casualidad abro el WhatsApp, en línea, digo, oiga, ¿que esos hermanos no duermen? Pues sería bueno, mis hermanos, si usted no puede dormir, aprovechar ese tiempo. Dice, pastor, yo quiero orar de 3 a 4 de la mañana. Pastor, yo quiero orar de 11 a 12 de la noche. Es una hora diaria nada más. La intención es que cubramos 24 horas de oración y que en esas 24 horas, en cualquier momento del día o de la noche, hay un hermano, una hermana que está orando por la iglesia. Esa es la intención. Esa es la intención que queremos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los tiempos que vienen son bastante difíciles, son complicados y necesitamos que alguien esté orando por nosotros, que alguien esté intercediendo. Esto lo implementamos hace 2 semanas. Muchos hermanos han sido contagiados por este virus y gracias a Dios, Dios les ha fortalecido, Dios les ha ayudado. Pero ¿sabe qué? Una de las formas eficaces de ayudar al hermano es orando por él. Estar orando por él, estar orando por ella. Es una de las formas eficaces si realmente queremos ayudar. Que alguien esté orando por nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que implementamos eso hace 2 semanas, de estar orando por la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé, mis hermanos, que todos necesitamos oración y todos necesitamos de todos. Esta pandemia dentro de unos meses va a disminuir bastante los contagios, pero en los próximos años, ¿qué más viene? No podemos bajar la guardia. No podemos estar de una manera pasiva frente a todo lo que se está levantando. Creo que es tiempo que nos levantemos y estemos orando por la iglesia, por nosotros mismos. Amén, mis hermanos. Así que si usted quiere unirse a este equipo, mis hermanos, para estar orando, intercediendo por la iglesia, pase con mi esposa. Ella le va a decir qué horarios hay libres para que se pueda cubrir las 24 horas de oración por la iglesia. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? No solamente orar. ¿Sabe? Como iglesia debemos buscar la unidad, porque unidos no solamente nos vamos a poder ayudar con oración, sino también vamos a poder apoyarnos según nuestras posibilidades económicas. No solamente es bueno orar, sí es bueno, pero también hay otra área que usted y yo debemos considerar seriamente, y es el apoyarnos según nuestras posibilidades en el aspecto económico. Dirá, pastor, ¿y cómo es eso? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice de esta manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso ocurrió en la iglesia primitiva. Pedro se pone de pie, predica, se convirtieron 3,000 personas. Y había mucha necesidad económica. Entonces dice que muchas personas vendían sus propiedades para apoyar a la iglesia. Dirá, pastor, tengo que vender mi casa. No, por favor, no me malinterprete. ¿Sí? No me malinterprete. Tengo que vender mi carro. No me malinterprete. Lo que yo estoy diciendo es que apoyemos según nuestras posibilidades. ¿Sabe por qué? Porque por causa de esta pandemia, otra de las áreas donde ha afectado no solamente es en la salud, sino también en el aspecto económico. Cuando una persona está atravesando esta situación de este virus, ¿sabe qué es lo que pasa?
ya no se va a trabajar. Y no es por flojera, sino es simplemente por cuestiones de salud. Ya no puede ir a trabajar. Y la pregunta es, bueno, si no puede ir a trabajar, ¿de qué van a vivir? Y más si tiene como 10 hijos, ¿no? ¿Sí? ¿De qué van a vivir? ¿Qué van a comer? Pues es ahí donde tiene que intervenir la iglesia. Es ahí, porque el área económica es un área donde afecta fuertemente cualquier situación difícil que estemos atravesando. La iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacía? Se apoyaban unos a otros. Y es eso, mis hermanos, lo que usted y yo tenemos que aprender a hacer. Porque esta pandemia no es la única, vienen otras más y tenemos que estar preparados. Me dirá, pastor, pero es que yo no puedo apoyar mucho. Pero yo creo que si usted puede apoyar a algún hermano que está atravesando situaciones difíciles, decir, mira, no tengo mucho, pero ten 50 pesos siquiera. Cuando no hay nada en casa, cuando no hay nada en la cartera, 50 pesos son bastantes. ¿No cree? Cuando se atraviesa momentos difíciles, que alguien nos lleve una despensa, es bastante. Se agradece de todo corazón. Por eso mismo, gracias al Señor que Dios levantó este ministerio Sembrando Amor, a través de Uriel, que ya hace meses se sigue trabajando sobre este ministerio. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta situación que estamos viviendo ha pegado fuertemente a la iglesia. Y cuando yo me entero que un hermano o una familia está atravesando situaciones difíciles, le digo a Uriel, oye, llévale una despensa a fulano, llévale una despensa a sultano. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan. Pero mis hermanos, creo que es algo que tenemos que trabajar constantemente. Por eso le invito para que apoye este ministerio. No sé cuántas despensas, creo que ya perdimos la cuenta. ¿Cuántas despensas se han dado desde cuando inició la pandemia? Y mejor dicho, cuando se inició este ministerio. Realmente ya perdimos la cuenta de cuántas despensas se han dado. Creo que 50, creo que un poquito más. A lo mejor unas 100, porque han sido muchísimas. Han sido despensas que se han dado. Porque sabemos, mis hermanos, que es cuando ocurre una situación difícil, el área económica afecta fuertemente. Por eso le invito para que usted y yo aprendamos a ser generosos, aprendamos a sembrar cuando está en nuestras posibilidades. Si de un momento a otro se entera que algún hermano está atravesando una situación difícil, según sus posibilidades, yo le invito a que siembre en su vida con una despensa, un apoyo económico. Hermano, a través de esto estoy fomentando la flojera, la irresponsabilidad. No, estoy diciendo cuando estén atravesando momentos difíciles. Si por ahí hay algún hermano, alguna hermana que no le gusta trabajar, no, bueno, dice la Biblia que el que no trabaje, que lo mande su esposa a trabajar. El que no trabaje dice que no coma. Amén. Es lo que dice la Biblia. No, mis hermanos, con esto yo no quiero fomentar la responsabilidad de decir, bueno, pues la iglesia que me mantenga. No, tampoco es por ahí. Lo que yo estoy diciendo, que cuando usted vea que una familia, una persona esté atravesando momentos difíciles, vaya y con todo su corazón aprendamos a ser generosos y sembrar. Porque ¿a poco no le gustaría a usted que cuando usted esté atravesando momentos difíciles y cuando usted vaya a la cartera y usted dice, híjole, no tengo ni siquiera para 1 kilo de tortilla, y ve a sus hijos? ¿Y cómo traen? Y digo, ¿cómo comen? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y que un hermano venga y le diga, ¿sabes qué? Yo siento en mi corazón sembrarte esto. ¿No les gustaría eso?
¿No le gustaría eso, mi hermano? Pues empecemos a trabajar en esto, mis hermanos, porque vienen tiempos difíciles en los próximos años. Vienen tiempos difíciles en los próximos años y como iglesia tenemos que trabajar en esto, fomentar esto, porque juntos vamos a poder hacer frente a cualquier situación que venga a nivel mundial. Juntos vamos a poder hacer frente a cualquier situación. Por eso dice en Gálatas capítulo 6 versículo 10. Oiga lo que dice en Gálatas capítulo 6 versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. ¿De qué? De la fe. Voltea a la persona que está a su lado en el otro bloque. Esa es su familia de la fe. Mira, Dios me libre. Pues no, es su familia de la fe. Es su familia. Sí. Está un poco más guapo que usted, sí, pero es su familia. Madre, hasta pastor está más feo que... Pues sí, pero es su familia de la fe. Sí. Todos somos la familia. Y dice el apóstol Pablo, le decía a la iglesia de Galacia, en cuando tengan oportunidad. ¿Y sabe qué? En tiempo de pandemias es un momento de oportunidad para bendecir a hermanos de la familia de la fe. Amén. Si a usted le gusta que lo bendigan cuando está atravesando momentos difíciles, bueno, ¿y qué espera? ¿Por qué no bendice a otros? Y si todos en algún momento atravesamos esa situación, vamos a cosechar lo que en algún momento estuvimos sembrando. Amén, mis hermanos. Amén. Porque esto es muy importante que empecemos a fomentar en la iglesia. Por eso, oiga lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2 versículo 14. Oiga lo que dice la Biblia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo ve, mi hermano? ¿Cuántos tienen fe? Esa fe se ve y se demuestra bendiciendo a otros. Y especialmente, dice Gálatas, a los de la familia de la fe. No estoy menospreciando a la familia sanguínea. Por favor, no me malinterprete. Ellos tienen un lugar especial en nuestras vidas, pero a los de la familia de la fe tienen un lugar importante también en nuestras vidas. Amén. Tienen un lugar importante. En una ocasión alguien dijo, oiga pastor, y si mejor vamos y sembramos a los niños en la calle, está muy bien, no está mal, pero primero empiece en la familia de la fe. Yo he sabido que, a ver si no me meto en problemas. Yo he sabido de cristianos que preparan comida para darle de comer a los perritos de la calle, y no está mal, pero delante de Dios, ¿qué tiene más valor? ¿Una persona o un perrito de la calle? Delante de Dios tiene más valor una persona. Jesús vino a morir por las personas, por sus pecados. No vino a morir por los perritos de la calle.
No estoy en contra de esas fundaciones, pero es muy importante que nos ubiquemos y que nos centremos en lo que es importante para Dios. Amén. Es muy importante que nos ubiquemos. Dice la palabra del Señor que Jesús vino a morir por la humanidad, por las personas, por los pecados del mundo. No vino a morir por los pecados de los animalitos. Eso siendo claro, delante de Dios, ¿qué es lo que más tiene valor? La vida de una persona. Y entonces, si usted dice, no, es que yo prefiero apoyar a los animalitos de la calle que darle al hermano porque él es un flojo, responsable, esto, tiene tantos hijos, ¿quién lo mandó a tener tantos hijos? ¿Yo cómo voy a mantener? No. Delante de Dios, la vida de las personas tiene un valor. Amén. Y es ahí donde tenemos que ubicarnos, mis hermanos, porque los tiempos que vienen son bastante complicados, son difíciles. En los próximos años van a ser más complicados. Y es ahí donde usted y yo tenemos que fomentar la unidad de la iglesia y juntos enfrentar todo lo que se quiera levantar en los próximos años en contra de la iglesia. ¿Se imagina cómo no importa lo que se levante en los próximos años, si como iglesia estamos orando unos por otros, como iglesia nos estamos apoyando según nuestras posibilidades económicas? ¿Se imagina cómo vamos a hacer? Vamos a ser una iglesia fuerte. Vamos a ser una iglesia fuerte. Gracias al Señor, hasta este momento, dentro de la iglesia cristiana Shekinah, gracias a Dios, nadie ha partido a la presencia de Dios por causa de este virus. Gracias a Dios. Muchos han visto la luz, pero no. Me imagino que el Señor les dirá, no, que es flojera, rézate, órale. Hay mucho que hacer para la obra de Dios. Sí, me imagino. Pero gracias a Dios, Dios nos ha guardado. Y eso fue lo que me motivó. Dios tocó fuertemente mi corazón hace 2 semanas. Y decía, cuando me enteraba que hay unos hermanos bastante que están atravesando situaciones difíciles, dije, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyarles económicamente según nuestras posibilidades? Pues algo. Pero ¿qué más? La oración. La oración. Y es por eso que se levantó este ministerio de oración. El propósito es cubrir 24 horas al día. ¿Se imagina usted que como iglesia de repente nos enteramos, fulano de tal, el hermano fulano de tal está enfermo? Pues vamos a orar. Se levanta un hermano de 12 de la noche a 1 de la mañana estar orando por ese hermano. Este hermano descansa. Se levanta otro de 1 a 2 y está orando por ese hermano y descansa. Y se levanta otro de 3 a 4 de la mañana, está orando por ese hermano. Y así en el transcurso del día, ¿cuántas veces está orando en un día por ese hermano? 24 veces. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Acaso mi Padre Celestial no hará justicia cuando se clama a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amén. ¿Ve por qué es importante la oración? Pero si el hermano se enfermó, nadie se enteró. Incluso se aisló por el COVID. Ni su familia sabe. ¿Se imagina? De repente se fue y nadie supo. ¿Y por qué no avisaron? Hubiéramos orado. ¿Ve por qué es importante la unidad de la iglesia? ¿Ve por qué es importante, mis hermanos? Porque juntos como iglesia, como una iglesia unida, vamos a poder hacer frente a cualquier situación que se levante en contra de la iglesia. Por eso, mis hermanos, le invito a que a partir de hoy fomentemos la unidad. Fomentemos la unidad. Si usted no pertenece a ningún grupo de oración, intégrese a un grupo de oración. Si usted no está orando en ningún grupo de oración,
Me dirá, pero pastor, hay que tomar medidas. Sí, también yo le di libertad a los escuderos, a los encargados de grupo de oración, que si no se podían reunir de manera presencial, que lo hicieran usando las diferentes opciones de manera virtual, pero que no se deje de orar, que no se deje de orar, porque eso es muy importante, mis hermanos. La oración como iglesia es muy importante. La oración, no podemos cambiar el mundo porque todo está profetizado, que las cosas van a ir de mal en peor. Pero como iglesia sí podemos orar para que a nosotros esas situaciones no nos afecte tanto. Eso sí podemos hacer. Y es ahí la importancia de la oración, mis hermanos. Por eso le invito, si usted no estaba considerando seriamente a la iglesia como parte importante de su vida espiritual, creo que es bueno que lo considere. Que es bueno que considere a la iglesia como una parte importante de su vida diaria, de su vida espiritual. Cuando me refiero a la iglesia no me refiero al edificio, porque nos podemos cambiar a otro lado, pero la iglesia va a seguir. Me refiero a este grupo de hermanos, personas que hemos sido lavadas con la sangre del Señor Jesucristo. Considere importante esto. Esa es la función de la iglesia. Es así como vamos a estar fuertes espiritualmente contra todo lo que se levante en contra de la iglesia, en contra de nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Por eso es muy importante la unidad. ¿Y sabe por qué? Porque la obra de Dios no la podemos hacer nosotros solos. Por eso es muy importante la unidad de la iglesia. Y con esto termino. Es muy importante la unidad de la iglesia, porque todo lo que está ocurriendo es una señal de que Cristo ya viene pronto por su iglesia. Si analizamos todas las señales que están ocurriendo en el mundo, yo preguntaría, ¿qué tiempo va a aguantar el mundo así? La gente del mundo, ¿qué tiempo va a aguantar con toda esta situación? Mucha gente ha entrado en depresión, ha entrado en ansiedad por causa de este virus, porque se aislaron. Mucha gente está llena de temor, llena de miedo por causa de este virus. Yo pregunto, ¿qué tiempo va a aguantar la gente? ¿Un año? ¿Y cuando se levante otra pandemia? Y otra, y otra. Y no solamente eso, los cambios climáticos. Y no solamente eso, la maldad. Todo lo que se está levantando, ¿qué tiempo va a aguantar la gente de este mundo? Porque conocemos al Señor, estamos fuertes, pero si no, mis hermanos, todo lo que está viendo es para volverse loco, es para desesperarse. Al que no corrió del trabajo, al que no se enfermó, mucha gente está muriendo por causa de este virus. Eso que viene, ya lo voy a decir, estamos transmitiendo, pero lo voy a decir. Según las estadísticas, le estamos pegando aquí en México cerca de 200,000 personas que han partido por causa de este virus. Pero la mera verdad, esa estadística está mal. Porque dicen las estadísticas que en México ha habido alrededor de 2 millones de contagiados por este virus y cerca de 200,000 han partido. Pero seamos sinceros, muchos de ustedes han sido contagiados y el gobierno ni se enteró, ni su familia se enteró, menos el gobierno. ¿A poco? ¿A poco? ¿Y cuánta gente ha partido de este mundo por causa de este virus? Sé de un hombre de Dios que partió de este mundo, veía la nota
y decía que fue por causa del COVID, pero no precisamente por causa del COVID, sino se infectó con este virus, estaba tranquilo, estaba bien, no estaba grave ni nada por el estilo, no requería oxígeno ni nada por el estilo. Lo llevaron al hospital como una revisión médica y estando en el hospital le dio un infarto y falleció. Dice, no fue por causa de COVID, fue por causa de un infarto. ¿Y cuánta gente ha partido de este mundo con algo similar? Así que, mis hermanos, eso de que son 200,000 no es cierto, son altísimos. Creo que por lo menos usted conoce a 3 personas que han partido de este mundo. Usted, en todo el país, ¿se imagina cuántos somos? ¿Estoy infundiendo miedo? No, mi hermano, quiero que veamos la realidad. Pero en medio de esta realidad sabemos que como iglesia, cuando oramos unos por otros, somos fuertes frente a toda situación que se levante. Y que ningún virus va a venir a nuestra vida a infundir miedo, a infundir temor, porque en Cristo somos más que vencedores. Por eso le leí a un inicio lo que dice Efesios, que el Señor Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio autoridad. Y todas esas cosas que sometió lo dio por cabeza. ¿Sabe a quién? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que alguien se encuentra en una situación difícil, la iglesia se une para orar y vamos a poder ayudar a ese hermano o a esa hermana. A lo mejor en un inicio su sistema inmunológico no respondía favorablemente. Pero cuando la iglesia se pone a orar, la oración va a fortalecer ese sistema inmunológico y la persona va a salir rápidamente. Amén, mis hermanos. Por eso necesitamos estar unidos como iglesia, porque las situaciones a nivel mundial no van a cambiar. Cada año que transcurra van a ser complicados. Pero la oración de la iglesia unida, eso es lo que nos va a dar fortaleza. Hace 2 semanas, cuando se empezó a orar de una manera un poco más insistentemente. Yo pude ver literalmente cómo aquellos que se encontraban enfermos ya se empieza a recuperar. Fulano de tal ya responde, fulano de tal que estaba complicando ya empezó a responder. Y así hemos estado saliendo. Muchos de ustedes que hace 2 semanas no estaban con nosotros, ya los puedo ver en esta hora. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso, mis hermanos, necesitamos estar unidos. Dicen los estudiosos de la Biblia que antes de que Cristo venga va a ocurrir un gran mover, un gran avivamiento, una última cosecha. Porque así como está el mundo, mis hermanos, es bastante complicado. Pero mucha gente necesita todavía conocer al Señor. Mucha gente ya escuchó de Cristo, pero mucha gente no ha escuchado de Cristo. Y viene una gran cosecha. A esa gran cosecha es un gran avivamiento. Y después de eso nos vamos con el Señor. Después de eso nos vamos con el Señor. ¿No le gustaría estar en la presencia del Señor? Sí. 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 Ahí no hay virus. Ahí no hay pandemias. Pero antes que nos vayamos para allá, necesitamos predicar el evangelio y alcanzar a esas personas que aún todavía no conocen al Señor. Dios lo sacó de esta pandemia. Dios lo libró de este virus, no para que hagamos nuestra vida normal como la veníamos haciendo, no. Dios nos sacó de este virus. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito con nosotros acá en la tierra. Muchos hermanos en Cristo ya partieron con el Señor. Amén por ellos. Ya la lograron, llegaron a la meta. Pero usted y yo todavía no llegamos a esa meta.
Todavía no. Vamos a llegar un día a esa meta, pero mientras vamos a servirle al Señor acá en la tierra. Hay mucha gente que necesita conocer al Señor. Hay mucha gente que está esperando que alguien vaya con ellos y le dé una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Mis hermanos, como iglesia vamos a poder servirle al Señor mejor cuando estemos unidos. En Hechos capítulo 2, Pedro se pone de pie y predica y se convirtieron 3,000 personas. ¿Cuántas? 3,000. Y no fue progresivo. No es que primero llegaron 100, después llegaron otros 100. No, de momento llegaron 3,000. Por eso en Hechos capítulo 6, los discípulos, los apóstoles tenían problemas porque no se daban abasto. Había una falta de organización en Hechos capítulo 6, y es por eso que ahí los apóstoles dijeron: no, vamos a buscar a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, con un corazón íntegro, que sirvan a las mesas, dijeron los apóstoles, y nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. De Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 6, mis hermanos, 3,000 personas llegaron de un momento a otro. ¿Qué haríamos nosotros si llegaran 3,000 personas a la congregación? ¿Los podríamos atender? Mira, pues ahí está el pastor, si ni con su familia puede. ¿Se imagina? Por eso necesitamos estar unidos, porque viene un gran mover del Espíritu Santo, viene una gran cosecha, pero solamente unidos vamos a poder atender a toda esa gente. Solamente unidos vamos a poder visitarlos, vamos a discipularlos, vamos a enseñarles a orar, a leer su Biblia. Solamente unidos vamos a poder hacer frente a todo lo que venga para la iglesia, por supuesto. Solamente así, mis hermanos. Por eso necesitamos estar unidos. Por eso yo te invito, si tú no estás integrado en ningún ministerio y quieres servir al Señor, vente los días martes. Hemos iniciado este curso de mentores. Vente. Te vamos a decir cómo estamos empezando a trabajar, cómo vamos a trabajar a nivel iglesia. Para los hermanos que se encuentran fuera de la ciudad, lo hacemos de manera online, pero para la iglesia local, de manera presencial. Yo mencioné esto, que para la iglesia local no puedo hacerlo online. ¿Por qué? Porque alguien podrá decir: bueno, pastor, agrégueme al grupo, y yo desde mi casita, tomando mi cafecito, con mi pan, y ahí veo el curso. No, mi hermano, porque este curso de mentores es para servirle al Señor. Es para gente que quiere dejar su comodidad para servirle al Señor. No para gente que esté en su casita viendo su novela, tiene el Face, su cafecito, y ahí rascándose la panza. No es para ellos. Es para los que quieran servirle al Señor, que quieran estar dispuestos a dejar esa comodidad con tal de servirle al Señor. Yo le decía a los mentores: hermanos, necesitamos tener fortaleza para ir por las almas y traerlas y buscar juntos al Señor. Pero si solos ni siquiera pueden llegar a la iglesia, ¿cómo van a ir por otros? Por eso mismo, para la iglesia local lo estoy haciendo presencial. Únicamente para los que se encuentran fuera de la ciudad lo transmitimos online en grupo cerrado. ¿Por qué? Porque he entendido, mis hermanos, que como iglesia debemos prepararnos para esta gran cosecha que viene para el mundo. Esta gran cosecha de almas que Dios está por alcanzar, y después de eso nos vamos con el Señor a su presencia, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso, mis hermanos, necesitamos estar unidos como iglesia, porque unidos, a manera de resumen, porque unidos vamos a poder orar unos por otros.
Unidos nos vamos a poder apoyar económicamente según nuestras posibilidades. Y unidos vamos a poder servirle mejor al Señor. Amén. Yo le pregunto en esta noche, ya para terminar, ¿usted quiere fomentar la unidad de esta iglesia? ¿Quiere ser parte de esta iglesia? Y si ya es parte de esta iglesia, ¿por qué no fomentamos la unidad a partir de hoy? No nos aislemos. No se aísle usted de la iglesia. Al contrario, acérquese más a la iglesia. Acérquese a un hermano, a una hermana. Acérquese a un grupo de oración. Acérquese con un servidor, con todo el liderazgo. Acérquese. Trate de hacer presencia. Y de esta manera sabemos que podemos contar con usted, pero también hacerle ver que usted puede contar con la iglesia. Amén, mis hermanos.